Amados, Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga grandemente. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la Torá. El día de hoy nos toca la porción 10, que se llama Miketz, y esta porción básicamente abarca desde Génesis 41:1 al 44:17. Vamos a primeramente analizar qué es la palabra Miketz. La traducción más común que nosotros vamos a encontrar va a ser Miketz, que significa al fin, al cabo, a un término. Y pues bueno, algo que nosotros tenemos que comprender, parte de lo que nos muestra o lo que estábamos viendo la vez pasada, era cómo a José se le encerró justamente, injustamente dentro de la cárcel. Ya ha pasado este tiempo, nos damos cuenta que la escritura simplemente nos menciona al final de 2 años, pero no nos dice propiamente cuánto tiempo transcurre ahí. Ahorita vamos a ir analizando, propiamente la tradición nos menciona que fueron 12 años los que estuvo José, un año por tribu, y ahorita lo vamos a ir analizando el por qué. Vamos a comenzar con la porción así, Génesis 41:1. Al final de 2 años exactos, sucedió que Faraón soñaba y he aquí estaba en pie junto al Nilo. Esta porción inicia con el sueño que tuvo el Faraón. Es bien importante poderlo comprender desde un sentido literal, pero también extenderlo un poquito a un sentido, se le conoce como midrash, ¿no? Como un sentido un poquitito más profundo. Esta porción es altamente profética. Recordemos que José tiene un apunte profético a Yeshua, es un paralelismo de la vida también de Yeshua. Ahora, recordemos esta parte, es bien importante. En Pedro 3:8 nos dice, pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que José sale después de lo que nos dice la escritura, de esos 2 años, al final de 2 años, ¿qué propiamente nos está queriendo transmitir la escritura? Que pasados 2000 años va a ser cuando justamente José se va a presentar delante del faraón, José se va a dar a conocer, lo vamos a ver también más adelante. Y eso es algo que también nosotros hemos estado viviendo. Pasados esos 2000 años fue a nosotros como se nos reveló Yeshua. Y vamos a ir viendo todos estos paralelismos que encontramos. Algo ya platicaba mi hermanito José Luis la sesión pasada respecto al paralelismo con José y de igual manera con nuestro amado Adón Yeshua. Primeramente vamos a ver el paralelismo que a los dos se les dio nombres extranjeros. A José se le dio el nombre de Safenat Panea, propiamente el faraón le puso así, y a Yeshua se le puso Jesucristo, se le puso un nombre romano y a Safenat Panea Josué un nombre egipcio, es decir, un nombre extranjero. Entonces vamos a ver que después de 2000 años se nos revela Yeshua. 2 años se olvidó el copero de Joseph. También nosotros 2000 años nos olvidamos de Mashiach ben Yosef, que propiamente es el Mesías ben Yosef, ¿no? Es el siervo sufriente, ese siervo que iba a ser acusado injustamente de algo. Y pues bueno, así se nos presentó Yeshua. De igual manera se nos presentó como un Mesías romano. Sus hermanos de Joseph, ¿por qué no lo pudieron reconocer? Porque estaba totalmente como un egipcio, no pudieron reconocerlo. Y así también nosotros, mucho tiempo no pudimos reconocer a Yeshua o lo vimos más bien como alguien romano, pero la amada casa de Judá, los judíos no lo reconocen porque lo ven romano. Y es exactamente lo mismo que ocurre a un nivel espiritual. De igual manera, nos damos cuenta que Joseph alimentó a un pueblo extranjero y así también Yeshua vino a alimentar justamente esas ovejas perdidas de la casa de Israel, pero también a naciones extranjeras. Muchos pueblos hemos venido a presentarnos delante de él para que nos alimente. Y pues bueno, también salvó a extranjeros de morir Joseph, lo mismo que también Yeshua. Entonces nos damos cuenta ese paralelismo entre uno y otro. Algo bien bonito y sobre todo para nuestros hermanos nuevecitos es por qué hemos estado viendo cada año más y más y más personas venir a querer conocer al Todopoderoso conforme lo dice la Escritura propiamente, venir a guardar sus mandamientos, porque un día tú te despertaste y dijiste, oye, es verdad, el Shabbat sigue vigente, oye, es verdad, los mandamientos siguen vigentes, oye, lo que a mí me enseñaron no es lo que dice la Escritura, porque un día vimos todo tan claro a pesar de que siempre estuvo ahí.
porque el tiempo del castigo para la casa de Israel se acabó en el 2008. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que todo esto ya estaba profetizado y que el Eterno tiene sus tiempos ya establecidos, te asombra darte cuenta y comienzas también a cobrar esa fe y darte cuenta cómo el Altísimo está en control de todo. Primeramente nos dice en Génesis 6:30, mi espíritu no contenderá con el hombre, su vida será de 120 años. Y nosotros diremos, bueno, 120 años vivían más y pasado Noé vivían menos, entonces, ¿cómo es eso? Sabemos que nuevamente volvemos a esto, la escritura tiene diversos niveles de interpretación. ¿Qué son 120 años? Ahora sabemos que son 120 jubileos. Cada jubileo abarca lo que son 50 años y si tú multiplicas 120 por 50 son 6,000 años. Es por eso que ahora nosotros sabemos que de Adán a Abraham fueron 2,000 años, de Abraham a Moisés fueron, perdón, de Abraham a Yeshua fueron 2,000 años, o sea, el año 4,000 vino Yeshua. Y por eso es que ahora vemos que después de 2,000 años, ya han pasado 2,000 años, se está dando a conocer Yeshua. ¿Por qué? Porque ese tiempo ya está acabando. Entonces, algo que nosotros vemos en Ezequiel 4:5, vemos cómo el Todopoderoso le dice a Ezequiel, acuéstate de un lado para anunciar el castigo de la casa de Israel y acuéstate 390 días para anunciar el castigo de la casa de, 390 días para la casa de Israel y 40 para la casa de Judá. Y pues nosotros en algún momento, y también los profetas, obviamente, pues dijeron, a ver, 390 años, si el asedio babilónico fue en el 722 antes de Cristo, antes del Mesías, pues dice uno, pues en el 332 debió de haber acabado, ¿no? El asedio asirio, perdón, debió de haber acabado en el 332. Sin embargo, pues no pasó, seguían en el exilio, las tribus no regresaban. Sin embargo, ellos omitieron algo que sabemos que, pues bueno, el Padre revela en su debido tiempo. Recuerden que en Levítico 26:17 dice que si el Todopoderoso nos exhorta, nos llama a arrepentimiento y no obedecemos, si endurecemos nuestro corazón, Él nos golpea 7 veces más por nuestros pecados. Ahí viene la solución. Son 390 años por 7, son 2,730 años, pero si tú le restas los 722, que fue cuando el imperio asirio los invadió, da un total de 2008. Y es por eso que a partir del 2008 el Todopoderoso comenzó a despertar personas. Obviamente en el 2008 yo no sé ustedes, pero yo en el 2008 andaba totalmente en el mundo, no conocía nada de la escritura, estaba mi vida totalmente en el mundo prácticamente. Entonces, el Padre ha ido levantando y despertando a su pueblo por partes, porque si no, imagínense, sería una locura total. Obviamente tenemos un Elohim de orden y primero fue despertando a unos, ¿para qué? Para que esos se prepararan y posteriormente despierta a otros y esos que están, ya se prepararon, enseñan a los que acaban de despertar. Y así todos nosotros estamos despertando en un momento, algunos despertaron antes, otros después, pero estamos así, aprendiendo y enseñando a los que vienen, aprendiendo y enseñando a los que vienen. Y así el Padre va levantando por partes hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles, como nos dice Pablo en el libro de Romanos. Bien, ahora vamos a comenzar con Génesis 41:15. Eh, y dijo Faraón a José, he soñado un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti. Quiero que observen esta parte bien importante. Siempre lo hemos enseñado, toda la escritura tiene un porqué y ninguna, nos decían en las iglesias, no, ninguna tilde ni ninguna jota, que propiamente es ninguna yod, que es la letra más chiquita en hebreo, nada sobra, nada sobra. Entonces, todo lo que tú veas, que si se repite 2 veces algo, que si menciona esto, es por algo, ¿ok? Así que vamos a ir analizando esto. Dice, y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. Acuérdense que el faraón soñó y el copero le dijo, yo me acuerdo de alguien que me interpretó unos sueños y se cumplieron. Y lo mandaron llamar. A José lo rasuraron, le cambiaron sus ropas y lo mandaron llamar. Entonces le dice el faraón, ven, acércate, he oído decir de alguien que tú oyes un sueño y lo puedes interpretar. ¿Qué pudo haber dicho José ahí? Acuérdense que vamos a ponernos en ese contexto. Él estaba
delante del faraón, que era la máxima autoridad, Egipto era la máxima potencia, es como decir, estaba enfrente de Donald Trump, o sea, como lo máximo de lo máximo, estaba enfrente de él, con sacerdotes a los lados, con el riesgo de que si él decía algo, santificaba el nombre del Eterno, si lo decía, podían matarlo. Es decir, ¿cómo te atreves a decir algo en contra de nuestros dioses? Sin embargo, ¿qué hizo José? Ah, y también el faraón lo honró, ¿no? Le dijo, tú eres el que lo interpreta. ¿Qué pudo haber dicho José? Se pudo haber quedado con esa gloria, ¿no? Alguien pudo haber dicho, ah, sí, sí, no, yo soy buenazo interpretándolo. Pero ¿qué dijo José? Ni temió, ni tampoco se llevó a él la gloria. Él dice, versículo 16, no es mérito mío, Elohim, ¿quién dará a Faraón? Es Elohim quien dará al Faraón la respuesta satisfactoria. Esto lo tenemos que aprender un montón, amados, y siempre, siempre tenerlo en mente. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros podamos tener, decir o hacer, no es mérito nuestro. Todo es por pura misericordia del Padre. Un ejemplo similar, ¿dónde lo vemos? ¿Quién se acuerda? Ah, no, están muteados todos. ¿Quién se acuerda? Lo vemos en Daniel. En Daniel justamente, ¿qué le dice Nabucodonosor? De igual manera le dice, no, este es un sabio, y él dice, todo lo hago por puro mérito de Elohim, ¿no? Él es quien me revela. Entonces, nos damos cuenta que la escritura misma nos dice, primera de Samuel, tanto, por tanto, así dice Adonai, Dios de Israel, en verdad dije que tu casa y la casa de tu padre andarían en mi presencia, pero ahora sí dice Adonai, lejos esto de mí. Ojo, porque a los que me honran, yo los honraré, pero los que me menosprecian serán afrentados. Y muchas veces, amados, creemos que podemos despreciar al Todopoderoso, pues simplemente diciendo, ay, no quiero. No, sino a veces nuestras acciones, por ejemplo, pasa muchísimo y sobre todo en Shabbat, ¿no? Esta parte de decir, no, pero es que yo tengo que trabajar porque, pues ¿cómo, no? ¿Cómo tengo deudas que pagar? Desde ese momento, desde esas pequeñas acciones, nosotros ya estamos deshonrando al Padre. No necesitamos decir, eh, no quiero tus mandamientos o algo, no, desde el momento en que no los hacemos, ya estamos deshonrando al Padre, ya lo estamos llevando su nombre al vituperio, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado que toda nuestra vida de honra y gloria al Padre, no solamente de palabras, sino también con nuestras acciones. ¿Ok? Vamos a continuar. Bien, y este fue el sueño. Génesis 41:1. Al final de 2 años exactos sucedió que el faraón soñaba. Y he aquí estaba en pie junto al Nilo. Lo que está en rojo vamos a poner atención, ¿vale? He aquí estaba en pie junto al Nilo. Y del Nilo subían 7 vacas gordas y de hermoso aspecto que apacentaban en el juncal. Tras ellas subían del Nilo otras siete vacas de mal aspecto y enjutas de carne. Y se paraban junto a aquellas vacas, suben del Nilo y se paran junto a las otras, ¿ok? A la orilla del Nilo, y las vacas de mal aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas gordas y de hermoso aspecto. Y despertó Faraón y se volvió a dormir y soñó por segunda vez. Y he aquí 7 espigas gordas y buenas crecían de un mismo tallo. ¿Dónde nos dice que crecían esas espigas? No nos lo dice. Todo esto es importante, ¿vale? Sin embargo, y aquí otras 7 espigas menudas y resecas por el viento oriental brotaban después de ellas. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas llenas y gordas, y Faraón despertó y había sido un sueño. Los dos fueron un sueño, ¿ok? Entonces quiero que veamos aquí, nos dice que las vacas, que primero estaba en pie junto al Nilo, y que junto a las vacas gorditas se pararon las flacas, ¿no? Y después nos habla de las espigas, pero no nos dice dónde. Todo esto tiene un porqué. Bien, déjenme ver esto aquí. Ah, listo. Bien, entonces vamos a ver o vamos a desmenuzar los sueños del faraón. Primeramente nos dice que es en el río Nilo, ¿ok? Las vacas flacas se pararon junto a las gordas. No se sabe en dónde soñó las espigas. Entonces, cuando llega José, amados, el faraón le cuenta su sueño, pero ¿qué creen? Omite decir que las vacas gorditas se pararon al lado de las vacas flacas. Eso lo omite.
Los sabios judíos no saben, más bien no podemos decir si lo omitió porque quiso probarlo o porque realmente el padre le hizo omitir eso. O sea, ahí pues no, ahí podríamos especular, pero bueno, no se trata de especular, sino simplemente saber que lo omitió, ¿ok? Y la escritura, bueno, nos menciona el río Nilo y esto es por qué. Las vacas nos menciona que estaban justamente en el río Nilo porque nos quiere transmitir la escritura o el padre había designado que la hambruna sería en la tierra de Egipto y las espigas no se mencionan. ¿Por qué? Porque justamente abarcaba toda la comarca, ¿ok? Nilo, Egipto propiamente donde estaba José y las espigas en la comarca. Ahora, cuando la escritura nos menciona que se paran al lado, quiere decir que aunque fue determinado por el Padre, el Todopoderoso, se puede hacer aún así algo. Eso lo pudo ver José, ¿por qué? Porque en él estaba el espíritu de Adonai. ¿Ok? Entonces, en el caso de las espigas nos damos cuenta que las devoran, no dice que se paran al lado, sino que las devoran. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, pues propiamente en la comarca no iba a haber como manera de sobrevivir, ¿no? A menos que ya vemos después el plan, que mismo José da la solución. Entonces, en el Nilo, como las vacas se paran al lado, sí hay manera de hacer, o sea, sí hay como, sí está dictaminado por el Padre, pero el Padre en su infinita misericordia permite que aún así haya solución, haya una salida, ¿ok? Entonces, bueno, se puede hacer algo, el faraón lo omite, cuando Joseph da una solución, el faraón confirma. ¿Por qué? Vuelvo y repito, ¿por qué el faraón en cuanto Joseph dice, las vacas son 7 años de hambruna y bueno, empieza a dar la interpretación? ¿Por qué el faraón entonces dice, ¿acaso hallaremos un varón como este en quien el espíritu de Elohim, en quien esté el espíritu de Elohim? ¿Por qué lo dijo? Por lo que les comento, deducir que el mismo faraón omitió para saber si lo que decía Joseph venía del Eterno, ¿no? ¿Dónde podemos ver también esto? Con Daniel, ¿se acuerdan? Cuando Nabucodonosor dijo, descífrenme mi sueño. ¿Pero qué soñó? No, díganme qué soñé. ¿Y qué le dice Daniel? Elohim será quien revelará. Y él le dice, el rey Nabucodonosor soñó esto, y le empieza a interpretar. Fue lo mismo aquí. Se cree que el faraón omitió que estaban a un lado precisamente para saber si lo que interpretaba José venía del Todopoderoso. Y cuando vio que lo interpretó de una manera satisfactoria, pues él dijo, no, en este varón hay espíritu de Elohim, en este varón hay un espíritu del Todopoderoso. Y pues bueno, de ahí, pues bueno, él declaró, ¿no? Y dijo Faraón José, dijo Faraón a José, Elohim te ha hecho saber todo esto y no hay entendido ni sabio como tú. Confirmó. Bien, ahora vamos a ver que justamente aquí viene la interpretación de José, ¿no? Es el asunto, Génesis 41, 28. Es el asunto que antes indiqué a Faraón. Elohim ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Y aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Después de ellos se levantarán 7 años de hambruna y toda la abundancia en la tierra de Egipto será olvidada y la hambruna consumirá el país. De modo que se olvidará la abundancia en el país a causa de aquella hambruna que le seguirá porque esta será muy severa. En cuanto a la repetición del sueño del faraón, 2 veces es porque el asunto está determinado por Elohim y Elohim se apresura a ejecutarlo. ¿Cuántas veces de igual manera hemos hablado, amados, dentro de la escritura, que cuando nosotros vemos repetir algo 2 veces es que el Padre nos quiere decir algo? Y es lo mismo aquí. Lo platicábamos hace poquito con Esaf, ¿no? Con Esaú, que decía, ayer un hombre de campo y un hombre de casa. ¿Por qué dice 2 veces hombre? Porque pues era 2 veces hombre, era 2 veces del mundo. Y a Jacob le dice que era un hombre de tiendas, lo dice nada más una vez. Entonces, por eso les digo, la escritura es una fuente inagotable de sabiduría que te puedes poder indagar letra por letra y vas a seguir encontrando y encontrando y encontrando mucha información. Entonces, esto ya está dictaminado por Elohim, sin embargo, él lo permitió ¿para qué? Para que justamente su familia que vivía en Canaán no murieran, obviamente, y pues todo esto es un apunte también a Yeshua. Ahora, quiero que también vean este paralelismo. El faraón sueña, José se revela después de 2 años, después de 2000 años se nos revela Yeshua. ¿Qué vienen después de esos dos años? Nos dice que la hambruna.
¿Va a ser algo diferente en estos tiempos? No. ¿Por qué? Porque hasta mismo Apocalipsis lo testifica. Entonces, esta parte de que va a venir hambruna, eso ya está decretado por el Todopoderoso y nos damos cuenta que fue después de que se reveló Joseph, o que se reveló como, o que salió de la cárcel, ¿no? Y que posteriormente se revela a sus hermanos y por eso viene. El Padre permite este tipo de situaciones, hambrunas, calamidades, epidemias, muchas cosas para traer a su pueblo de vuelta. Bien, ahora vamos a ver esto. Pasados 2 años, Joseph sale de la cárcel. Esto es bien importante. Lo rasuraron. Más adelante vamos a ver en el libro de Levítico qué dice el padre, justamente que a los descendientes, ¿no? A los descendientes de Aarón, cuando iban a ser sacerdotes, se pedía que se rasuraran todos. Lo viste de lino finísimo. ¿Qué es el lino finísimo? Las vestiduras sacerdotales, otro paralelismo también con Yeshua. Anuncia que vienen los años de abundancia y de hambre. Es decir, primero abunda y después escasea. En Apocalipsis 6:5 nos dice, cuando abrí el tercer sello y al tercer ser viviente que decía, sal, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano. Ahí está, Apocalipsis, la hambruna. ¿Y cuándo ocurre? Después de que Joseph salió de cárcel, después de que Yeshua se nos revela. Y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 cuartillo de trigo por 1 denario y 3 cuartillos de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Y bueno, aquí vemos Génesis 41:33, y ahora él profetiza la hambruna, le interpreta el sueño al faraón, pero también da la solución. Esto es pura misericordia también del Padre, amados, porque el Padre pudo haber dicho, se desaparece Egipto. Sin embargo, vean cómo a través de su siervo, él provee una misericordia extendida. Y le dice Joseph al faraón, y ahora provee a faraón un hombre inteligente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Actúe faraón y designe superintendentes sobre el país y quinte la tierra. Le está diciendo qué hacer. Ok, va a venir hambruna, pero no te preocupes, hay que hacer esto. Obviamente no venía esa respuesta de Joseph, sino de parte del Padre, de la sabiduría del Padre. Y quinta la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, para que ellos recojan toda la provisión de estos buenos años que vienen y almacenen el grano bajo la mano del faraón y lo guarden en ciudades para sustento. Bien, algo que tenemos que aprender de esta parte, amados, es cómo el Todopoderoso de, de ser José un esclavo preso, o sea, de ser lo más bajo, injustamente sabemos, también Yeshua fue acusado eh, injustamente y así también Joseph fue acusado injustamente, de ser un preso y un esclavo, pasó a ser el segundo más importante por debajo del faraón. O sea, primero está el faraón y abajito él. Hay ocasiones que nosotros limitamos al Padre, amados. Pero es que, ¿cómo voy a conseguir el dinero para la circuncisión? Amados, a José lo hizo, es como si ahorita yo te dijera, mañana tú vas a ser presidente de México. Pero ¿cómo va a ser eso? Para el Todopoderoso no hay nada imposible. Y por eso dice la Escritura que la fe viene del oír, porque no conocemos al Padre, amados, lo limitamos a nuestro pensamiento. Sabemos que tenemos una mentalidad finita, no infinita como lo es el Padre. El Padre se vale de 1000 maneras para ponerte de aquí hasta acá. Y tú lo limitas porque, pues, ¿cómo vas a guardar Shabbat si no tengo una deuda? No, amados, no lo limiten. Ahí viene la fe, ahí viene la confianza. Y vaya, algo increíble para nosotros, pero nada imposible para el Padre, es esto, de ser esclavo, de ser siervo, lo pasó a gobernador de Egipto. Todo estaba bajo su poder, todo. Él estaba nada más por debajo del faraón, pero todo estaba bajo su poder. Vean todo lo que le dio el Padre en un día, en un día. Por eso le digo, cuando tú comienzas a conocer al Padre conforme a su escritura, dices, wow, o sea, no hay manera de que no te enamores de él y que confíes en él sobre todo, que para él no hay nada imposible. Ahora, cuando el faraón lo declara
como el segundo más importante antes o después de él, perdón, hay una frase que él dice, y ahora se le llamará Abrej, ¿no? Génesis 41, 43, y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él Abrej, y lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. Abrej lo tradujeron como doblar rodilla, como rendir homenaje, pero Rashi explica que pueden ser tres diferentes términos. Abrej viene, por ejemplo, del hebreo ab, que es padre, pero es un padre en sabiduría, y Raj como tierno en edad, es como un joven. Es padre porque es grande en sabiduría, pero es joven, es alguien a quien respetar, como un joven sabio. Abrej en arameo significa ab, compañero, y Raj, rey, es como amigo del rey. Y en la segunda, el segundo significado puede ser Abrej, que Ab es padre y es como el que sustentaba todo Egipto. Entonces también por ahí vamos viendo la definición también de padre. Recuerden que para nosotros pues, siempre fue bien difícil pues salir, ¿no? Sobre todo de esta parte de decir, bueno, pero ¿cómo si el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo? Y cuando tú vas comprendiendo qué significa en hebreo propiamente, Af es esta parte, todo lo que sustenta a, o como padre, pero es en cuestión de sabiduría. Vas pudiendo comprender todos esos hebraísmos que nos muestra la escritura. Ahora, a Joseph le otorgaron una esposa extranjera. A Yeshua también le otorgaron una esposa extranjera, que probablemente, bueno, ya viéndolo un poquito más profundamente, sabemos que no es que fuera netamente extranjera, sino que había perdido esa identidad. Génesis 41-45, y llamó Faraón el nombre de José Safenat Panea y le dio mujer por mujer a Asenat, que era una egipcia. Sus hijos fueron mitad egipcios y mitad hebreos, mitad adoradores del sol, mitad adoradores de Elohim. Y así venimos nosotros, amados, venimos también primeramente de una denominación donde sabemos que sí, pues trae muchas situaciones, ¿no? Cultos antiguos que sabemos que fueron mezclados con la palabra del Todopoderoso y ahora se nos está dando a revelar el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ese Dios conforme a lo dice la Escritura y no conforme nos lo enseñaron, ¿no? Que muchas veces llegamos a pensar que la palabra se contradecía o por qué la palabra dice esto y por qué nos enseñan lo otro. Ahora podemos conocerlo conforme a su escritura. Entonces, se le dio por hija a Senat, hija de Potifera, que era un sacerdote de On. Entonces, José salió a recorrer toda la tierra de Egipto. Era José de 30 años. ¿Por qué 30 años? Cuando Yeshua comenzó su ministerio, a los 30 años. Porque nos dice el libro de Levítico que a los 30 años podían comenzar a ejercer el cargo sacerdotal. Entonces, cuando compareció ante el faraón, rey de Egipto, luego José se retiró a la presencia del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y pues el paralelismo que vemos con Yeshua es justamente eso, Efesios 2:11. Por tanto, acordaos, Pablo está diciendo, de que anteriormente ustedes, los gentiles en la carne, es decir, se le da a Yeshua una esposa gentil, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que sabemos que a través de él somos injertados a la nacionalidad de Israel, como lo dice aquí. Los llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por mano de carne, en aquel tiempo estaban sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Yeshua, el Mesías, ustedes que en un tiempo estaban lejos, fueron hechos cercanos por la sangre del Mesías. Mismo paralelismo. Bien, ahora continuamos leyendo Génesis 41-49. José también nos dice que almacenó grano como la arena del mar. ¿Y quién vino justamente por esas ovejas perdidas de la casa de Israel a traernos de vuelta? Yeshua. ¿Y qué nos dice Oseas que iban a hacer esas ovejas perdidas de la casa de Israel? Que iban a hacer, Oseas 1:10, con todo el número de los hijos de Israel será como las arenas del mar. Misma expresión, porque es un paralelismo, que no se puede medir ni contar. Por eso vemos que en Apocalipsis dice que había gente de toda tribu, lengua y nación, que propiamente son todos ellos los con los cuales fueron comprados con la sangre del Mesías.
Y sucederá que donde se les haya dicho, vosotros no sois mi pueblo, lo que estábamos viendo en Efesios, se les dirá, son hijos del Dios viviente. Entonces nos damos cuenta que Joseph almacenó comida como granos de la arena del mar y así Yeshua viene por un pueblo que será incontable, que es esa casa de Israel, esos hijos de Israel. Bien, esta parte fue algo que cuando yo la estudié, en algún momento cuando la ministró un hermano esta porción, a mí me impactó, porque siempre vemos a los siervos del Eterno como, pues tal vez como un poquito alejados de la realidad. No sé ustedes, si lo he platicado muchas veces, siempre a mí me pintaron a los santos como perfectos, así como que nunca se enojan, nunca pecan, nunca se equivocan, y dice uno, bueno, pues ¿cuándo voy a ser como ellos? Sin embargo, cuando tú ves la escritura, nos damos cuenta que el Padre nos permite conocer a sus siervos con sus virtudes, con sus defectos, con todo para que nosotros aprendamos. En algún momento, pues, tal vez te puedas hacer la pregunta, imagínate y ponte en los zapatos de José, que te vendan tus hermanos, que te metan a la cárcel injustamente, ser extranjero en una tierra que es de una tierra que no es tuya, ¿no? Es de las cosas más difíciles. Estaba solo completamente. Y conservar con todo y ello la fe en el Todopoderoso y así como decir, pues no pasa nada, yo sigo amando a mis hermanos. Chispas, yo creo que sería algo bien difícil. A lo mejor podemos decir, no, yo sí lo haría, pero tendremos que estar en los zapatos de José para saber si realmente lo haríamos. A veces por menos ya estamos vituperando, por menos. Y parte de lo que nos permite ver la escritura es que José sí sintió todo ello. Nos dice en Génesis 41:50, y antes de que viniera el año de la hambruna, le nacieron a José dos hijos, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On, y llamó José el nombre del primogénito. Ojo, Manasés, porque dijo, Elohim me hizo olvidar todo mi sufrimiento y toda la casa de mi padre. Es decir, había un ligero resentimiento, tal vez no resentimiento ese que envenena, pero sí esta parte, ¿no? De decir, ¿por qué me hicieron eso mis hermanos? O sea, tanto le dolió que él dice, porque Dios me hizo olvidar la casa de mi padre. Es decir, ya, miren, ni mi padre ni mis hermanos me hicieron mucho daño. Y eso nos permite ver la humanidad de Joseph. Y te permite también eh, poder manejar también lo que tú sientes de mejor manera, porque a veces pensamos que hay ocasiones que dicen, no, es que yo no, yo busco no enojarme, ¿no? Porque enojarse es malo o algo, y te lo guardas todo, te lo guardas, y llega un punto que explotas y hasta sale peor, ¿no? Entonces, no, la palabra siempre nos insta, sabemos que hay cosas que como seres humanos, pues es difícil controlar, ¿no? En este caso, ¿qué dice la escritura? Airaos, pero no pequéis. Es decir, es lícito que tú te puedas enojar, que tú puedas decir, sabes que es que sí me dolió esto, es que sabes que me molesta esto, pero no es lícito pecar. O sea, que ese enojo te lleve a pecar. Entonces, esto nos permite tener un parámetro de santidad, pues más tangible y también más creíble, ¿no? Que a lo mejor en el que alguna vez nos mostraron que era algo perfecto y no, pues ¿cuándo? No, José como un ser humano también sintió y sintió feo. Y digo, si nosotros a veces con conocidos que nos llegan a hacer algo, nos sentimos tristes, nos sentimos hasta enojados, indignados, imagínense en este caso Joseph con sus hermanos. O sea, de las personas que tú dices, pues son de las personas que más me deberían de cuidar, ¿no? Pero algo también que tenemos que ver aquí, amados, y esto lo comentaron algunos judíos y se me hizo bien acertado, es darnos cuenta que también nuestros hijos son reflejo de nosotros como padres. ¿Por qué los hijos tenían celos de Joseph? Por dos motivos. ¿Quiénes comenzaron primero con esta rivalidad? Rica y Lea, ¿no? Ellas comenzaron primeramente con esta rivalidad. Posteriormente, Jacob, digo, en su amor, eh, le dio mucha preferencia a Joseph. Entonces, ahí como padres nosotros también fallamos en muchas cosas y tenemos que tener cuidado de ello. ¿Por qué? Porque es un reflejo también de lo que ya ocurría
con sus padres. Entonces ahí Jacob debió de haber atendido que pues sí, ok, es el hijo de su vejez, tenía más tiempo para verlo, ¿no? Cuando estaban sus otros hijos pues más chiquitos, pues tenía que trabajar, pero sí debió de haber atendido ellos. Sin embargo, el amor los cegó y generó esta semilla en el corazón de sus hermanos y también sus mamás que andaban ahí en rivalidad, pues todo eso lo vieron ellos. Entonces, es un reflejo. Por eso siempre digo, cada quien, cuando nosotros vemos cosas alrededor nuestro, pues debemos de tomar la responsabilidad cada uno, ¿no? No decir, ah, pues es que tú hiciste esto. No, no, a ver, ¿yo qué hice? ¿A mí qué me corresponde? A veces no nos corresponde el 100%, pero lo que a ti te corresponde, haz algo con ello. Y el segundo hijo lo llamó Efraín porque Elohim me ha hecho fructífero en la tierra de mi aflicción. Vean cómo dos veces menciona su sufrimiento. Joseph sufrió mucho, amados. Y nosotros a veces, ay, ya, estoy sufriendo, ya voy a dejar todo. No, amados, estos son los ejemplos que nos confrontan y que dice uno, no, hombre, yo no he sufrido nada. Y nos fortalecen. Venga. Ahora vamos a ver un poquito a desmenuzar el sufrimiento de Joseph para que tú lo puedas confrontar con tu vida. ¿Y esto por qué es? Porque cuando, yo siempre les he comentado, cuando tú te llegues a deprimir, que te llegues a desanimar, que llegues a decir, ay, ¿cómo estoy sufriendo? Salte tantito de ti y voltea a ver afuera y te vas a dar cuenta lo bendecido o bendecida que eres. Cuando digas, ay, es que ¿por qué esta enfermedad? Salte a dar cuenta y ve que hay personas que tienen peores enfermedades. Ay, es que ¿por qué platos de frijoles nada más? Bueno, salte tantito de ti, te vas a dar cuenta que hay gente que ni de comer tiene. A mí me han dicho, ay, es que me tocó esta casa y está así medio fea, ¿no? Así, pero, o sea, de verdad, así como con mucha ingratitud. Y me ha tocado decirles, oye, hermano, hermana, pero agradece que tienes una casa. El hijo del hombre no tuvo ni siquiera una almohada a donde posar su cabeza. Eso nos va a permitir ser más agradecidos, amados. Ahora vamos a ver el sufrimiento de Joseph. Primeramente, su madre murió cuando él era joven. Imagínate, es ahí donde tú dices, chispas, yo tengo a mi padre y a mi madre. Y si no la tienes, tienes a tus hijos, tienes a tus hermanos, como sea el padre no te ha dejado, tu esposo, tu esposa. Sus hermanos lo aborrecían. Eso también es doloroso. Fue vendido por sus hermanos, lo traicionaron. Fue puesto como un siervo en Egipto. Eso se dice a la ligera. Bueno, pues fue siervo. Pero ¿sabes lo que sufre un siervo, un esclavo? Insultos, humillaciones, golpes. O sea, no dimensionamos todo lo que pasó Joseph. Fue acosado. Imagínense nada más que una señora loca, esposa de su dueño, lo esté acosando. Como mujeres, yo se los digo a las mujeres, sobre todo que nos pasa a nosotros cuando llegamos a sufrir algún acto de acoso, cómo nos sentimos mal, lloramos, sufrimos, nos deprimimos. Fue acusado injustamente. Ahí me quiero parar tantito que fue acusado injustamente. Quiero que reflexiones si en algún momento has dicho, ¿por qué yo estoy guardando los mandamientos y estoy haciendo todo esto bien y me pasa esto? ¿Qué caso tiene entonces hacerlo? Esto te va a permitir para detenerte tantito a volver a decir eso. Porque imagínense a Joseph siendo santo, o sea, siendo kadosh, siéndole fiel al Padre, porque estaba en una tierra donde se adoraba a muchos dioses. Y todavía lo acusan injustamente. ¿Qué hubiera pensado uno como ser humano? Yo les digo, siempre pónganse en sus zapatos. No, pues ¿por qué me está pasando esto? No, se supone que Dios me va a proteger, no, pero es que esto es injusto, Dios no me ve, Dios está enojado, etcétera, ¿no? ¿Y qué hizo Joseph? Confió, amados. Ahorita vamos a ver que ya al final ya no tanto, pero vaya, nos superó. 10 años nos superó, pero es normal, es un ser humano. Fue encarcelado injustamente y olvidado por los que decían apreciarlo. También, ¿cuántas veces no nos cortamos las venas porque Juanito Pérez no me mandó mensaje para decirme cómo estaba? Sabe que estoy enferma y ni le importó.
Dice Edith, lo digo por mi hija, y él fue dejado, amados, 12 años en la cárcel y ninguno de los que decía apreciarlos se acordó de él. Y así también nuestra don Yeshua, ¿cuánto decimos que lo amamos y ni siquiera nos acordamos de él? Vivió en una tierra extraña, vivió apartado, ahorita lo vamos a ver eso. En Génesis 43:32 dice eso, pero lo pusieron separadamente cuando fueron a comer con sus hermanos, para ellos aparte y por separado, porque para los egipcios que comían con él, pues los egipcios no podían comer alimentos con los hebreos porque eran abominación para los egipcios. Así tú, ¿cuántas veces te has sentido mal porque te has tenido que apartar, has dejado de visitar a lo mejor ciertos amigos? Eh, a menudo yo escucho, hermanos, es que esto me siento solo, me siento sola, es que me alejé de todas mis amistades. Y es parte de, amados. José lo vivió y no solamente él, muchos siervos más lo vivieron, porque eso se le llama ser kadosh. Kadosh en hebreo es apartado y no va a ser fácil. Sin embargo, que te fortalezca el hecho de que el Padre esté en control de todo. Eso es lo que te debe fortalecer. Ahorita vamos a ver por qué se tuvo que comer separado José. Bien, amados, y comienzan los años de hambruna. Génesis 42:3. Bajaron pues 10 de los hermanos. Acuérdense que empezó a arreciar la hambruna y pues tuvieron que bajar sus hermanos por alimento, ¿no? ¿Por qué? Porque sabían que en Egipto había alimento. Dice, bajaron 10 de los hermanos de José a comprar el grano de Egipto porque Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, pues dijo, no sea que ocurra alguna desgracia. Esta parte que vemos aquí de Jacob también tiene mucho que ver, amados. Una persona ya kadosh, una persona que ya conoce al Padre, no puede hablar así, porque está dando a entender que el Padre se le sale de control las cosas. No sea que ocurra alguna desgracia. ¿De quién es la vida? ¿Quién decide quién vive y quién muere? El Padre. Ahí él estaba viendo con unos ojos naturales, es decir, no sea que ocurra una desgracia, pero pues si el Padre es el que está en control de todo, Él es quien nos guarda, Él es quien nos cuida. Claro, no exponernos, ¿no? Pero esto no era exponerse, esto era que había una hambruna, tenían que ir a Egipto. Ahora, esta parte de aquí, amados, igual manera, los jajamín judíos lo interpretan. ¿Por qué la escritura dice los hermanos de José y no los hijos de Jacob? Bien, pues justamente mencionan que dice los hermanos de José, porque al momento de bajar ellos estaban comenzando a hacer una teshuvah, comenzaban a hacer arrepentimientos, estaban acordando de lo que le habían hecho a sus hermanos y estaban comenzando a mencionar, ¿no? A pensar esta parte de decir, ¿sabes qué? Pues sí, lo regamos, no hicimos bien, porque ojo, amados, cuando tú ya conoces la palabra, ya no es lícito decir chispas, pues es casualidad. No, pues curiosamente pasó, eso ya no puede pasar entre nosotros. Nosotros sabemos que si algo pasa en nuestra vida, solamente hay de dos. O algo hiciste y eso lo tienes que reflexionar y ponerlo en oración. Padre, revélame mis pecados ocultos. O te puede estar probando el Padre, definitivamente. Sin embargo, siempre considerar las dos, amados. Entonces, todo lo que pasa en nuestra vida va orquestado por el Padre. Nada sucede por casualidad. Y algo que me impactó también muchísimo de las sumas de los años, desde que lo vendieron hasta que volvieron a encontrarse con su hermano José, pasaron 22 años. Y el 22, amados, simboliza la Taf, el pacto, la cruz, la letra en hebreo Taf. Y eso también es bien importante darnos cuenta. Entonces, Génesis 42:6. Y José era el gobernante del país que vendía grano a todo el pueblo de aquella tierra. Llegaron entonces los hermanos de José y se postraron ante él rostro en tierra. En automático, ¿qué recordó José? Su sueño. ¿Se acuerdan que él en Génesis 37:7 nos muestra que él soñó las espigas, las gavillas y que los manojos se inclinaban delante de él? Seguramente Joseph ya ni se acordaba de ese sueño. Pasaron 22 años, amados. ¿Cuántas cosas no han pasado que de repente decimos, ay, ya ni me acordaba? Obviamente, el Ruach del Todopoderoso, el Espíritu del Eterno, lo hizo recordar.
y se acordó de su sueño y lo vio cumplido. Y es interesante ver que son gavillas y propiamente pues simboliza la comida, ¿no? La comida que estaba faltando. Y se inclinaban delante de él y ahí se cumplió ese sueño que él tuvo. Ahora vamos a ver que la escritura nos narra dos viajes. En el primer viaje vamos a ver que nos dice la escritura que Joseph reconoció a sus hermanos. Lo dice dos veces, pero nos dice que ellos no lo reconocieron porque estaba totalmente vestido de egipcio, era un egipcio totalmente. Y así también la amada casa de Judá no reconoce a Yeshua porque está vestido de romano, con un nombre romano. De hecho, inclusive vamos a ver que hasta con ciertas cualidades romanas, que también Joseph mostró ciertas cualidades egipcias, ahorita lo vamos a ver. Nos dice la escritura que Joseph finge que no los conoce. ¿Por qué? Porque quería ver si ya estaban arrepentidos. Imagínense, también ahí el padre probó a Joseph, amados. Joseph tenía a sus hermanos en la mano. ¿Qué pudo haber dicho? Con una orden que diera, los mandaba a matar a todos, con una orden. Sin embargo, no lo hizo, a pesar de que ya vemos que él sufrió mucho y que tenía cierto dolor en su corazón, pero los quiso probar. Finge que no los conoce y dice la escritura que les habla ásperamente, o sea, se portó así como, pues sí, pues como un gobernador. Vemos que en su primer viaje José los acusa de ser espías, ¿no? Los dice tres veces que son espías y los mete a prisión. Eso también tiene mucha relevancia, ¿no? Que los mete a prisión 3 días. Sabemos que Yeshua estuvo en el corazón de la tierra 3 días. Vemos ese paralelismo también. Ahora, mientras ocurría esta plática, nos dice la escritura, esto a mí me enternece muchísimo. Bueno, me enternece y como que, ay, se me comprime el corazón, que muchas veces se aguantó de llorar. O sea, los estaba viendo, les estaba hablando y dice la escritura que o sea, porque ya no aguantaba, quería llorar y se apartaba y se ponía a llorar. ¿Y cuántas veces también en Hebreos 5:7 nos dice la escritura que Yeshua lloró? En el Monte de los Olivos dice la escritura que él se apartó y lloró. Exactamente lo mismo. Yeshua estaba sufriendo por la traición, obviamente, que venía en este caso de Judas, pero también por todos nuestros pecados, amados. Por cómo se había apartado su pueblo, por cómo lo habían abandonado, por cómo no lo querían oír, por todo lo que él estaba viviendo. Y esta parte que les comento justamente menciona la escritura, ¿no? Esto fue por lo que le hicimos a José. Vamos a leerlo aquí para no parafrasear. Este lo encontramos en Génesis. Aquí dice, y cada cual decía a su hermano, de cierto, somos culpables. Ahí se están dando cuenta que el que los hayan metido a la cárcel, que los estén acusando de que son espías, dicen, somos culpables. O sea, ellos sabían que tarde que temprano iba a caer lo que tenía que caer. Y esto también nosotros tenemos que ser conscientes, amados, porque a veces cuando vienen las consecuencias de nuestros actos, queremos culpar al chanclas. Ay, no, es que el chanclas. O también solemos decir, es que el Padre me está probando. No, son consecuencias de nuestros actos. Acuérdate, ahora sí que acuérdate de qué has hecho. Y si no nos acordamos, porque también pasa, amados, porque a veces hay pecados por ignorancia que no nos damos cuenta, ponlo en oración. Padre, estoy pasando esto, me está doliendo, estoy sufriendo. Revélame qué fue lo que hice que no fue agradable para que yo pueda hacer teshuvá, para que yo pueda hacer arrepentimiento. Dice, de cierto somos culpables por nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso nos ha sobrevenido esta angustia. Y Rubén les respondió diciendo, ahí como que Rubén dice, oh, ustedes, yo por eso les dije. ¿Acaso nos hablé diciendo, no pequéis contra el muchacho? Como que se quiere lavar las manos, ¿verdad? Pero no escucharon y ahora ciertamente su sangre nos es demandada. Y ellos no sabían que José entendía porque había intérprete entre ellos. Es decir, ellos estaban hablando en hebreo, pero pues José entendía, nada más que ellos pensaban, no, pues no nos entiende porque es egipcio, pero sí les entendía. Y por eso se apartaba a llorar porque los oía.
Entonces, pues bueno, nos dice la escritura que toma, que les dice, vayan, tráiganme a su hermano menor y mientras de cautiverio, pues tomo a Simeón. ¿Por qué Simeón, amados? Simeón, recuerden que fue el autor intelectual, fue el que dio la idea de que lo arrojaran al pozo. Entonces, por eso lo tomó a él. Ahora, algo que nosotros vemos en el segundo viaje es algo bien interesante. Eh, vamos a ver que en el primer viaje Rubén le pide a Jacob, o más bien van y regresan y le dicen, padre, tenemos que llevar a Benjamín para que nos dé más, porque de cierto nos dijo que no veríamos su rostro si no llevábamos al menor. Y Rubén le pide eso a Jacob, ¿no? Llevar a Benjamín para ir por más grano, pero Rubén le menciona que si no regresa con él, que mate a sus dos hijos. Y Jacob se niega. Y en el segundo viaje, Judá le pide lo mismo a Jacob, que le permita llevar a su hermano Benjamín. Pero hay algo diferente, le dice que si en dado caso no regresa Benjamín, que tome a Judá como fiador y que a él le pida cuentas. Y ahí Jacob accede. ¿Tú qué crees que sea la diferencia? Lo puedes comentar ahí en los mensajes. Ajá, exacto. Ya están poniendo ahí. Ajá. Judá pone su vida, Teshuvá. Es correcto. Es correcto. Aquí no se está viendo como un acto egoísta, ¿no? Así como, pues si no regresa, pues ahí están mis hijos. Tómalos. No, pues Jacob dice, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Son mis nietos. Sin embargo, Judá pone su vida. ¿Y esto por qué fue, amados? ¿Esto por qué fue? Muchos ya recordarán en la porción pasada, eh, ahí está. Muchos recordarán en la porción pasada, amados, Judá pierde a sus dos hijos. Es decir, el padre le da medida por medida. Él le quitó a su hijo, a Joseph, a su padre, le causó esa aflicción y el padre le quita dos hijos. Judá pudo sentir lo que sintió su padre. ¿Ustedes creen que no le pasó por algún momento el dolor que le hizo pasar a su padre durante 20 años, 22, de haber perdido un hijo? De decir, bueno, yo perdí dos y siento esto. Seguramente lo pensó. Y ese dolor que él sintió le permitió empatizar con su padre. Y por eso le dijo, yo me pongo como fiador, porque todavía le sobraba un hijo. O sea, pudo haber dicho, yo te doy mi hijo, ¿no? Él se puso, yo me pongo. Y eso también es interesante, amados, interesante verlo también cómo Yeshua mismo tomó cargo sobre sí nuestros pecados. Bien, ya vamos a terminar. Ahora, la copa de Joseph. Vamos a ver que en el capítulo 43 nos muestra esta parte de la copa. Dice la tradición oral, amados, eh, que, por ejemplo, en el Génesis 43, 6 dice Israel, que sabemos que es Jacob, pero en ocasiones dice Israel para un nivel profético. Dijo Israel, ¿por qué me hicieron tanto mal declarando a este hombre que tenían otro hermano? Es decir, a ver, ¿por qué le dijeron a este gobernador que tenían un hijo? ¿Por qué no lo omitieron? O sea, ¿para qué les dijeron? Dice la tradición, amados, y que va muy acorde a la escritura. Ustedes saben que cuando menciona escritura, tradición, perdón, es porque va acorde a la escritura. José fingió que con su copa leía como el futuro o conocía, ¿no? Era una tradición extranjera o pagana que se hacía, como leer la copa. Entonces, él dice la tradición que José estaba, sí, oigan, pero pues aquí veo que ustedes, pues tenían un hermano, como que le hicieron esto, y ya ellos como que, hoy sí, sí, no, pues sí, la verdad es que sí, era un hermano, pero pues fue muerto por lobos. Ok, pero aquí dicen que él les rogó que lo perdonaran, pero pues, no estaba leyendo nada, nada, estaba diciendo lo que él había pasado. Y ese miedo que ellos sintieron, que dijeron, todo lo que, o sea, todo lo sabe, nos está diciendo todo lo que sabe. Por eso fue que cuando les preguntó que si no faltaba alguien más, que si tenían algún hermano menor, ellos declararon, sí, sí tenemos, porque les dio miedo que dijeran, no, sabes que aquí yo lo veo y tú me estás mintiendo. Entonces, ¿cómo podemos ver esto o cómo lo podemos cotejar con la escritura?
justamente dice el versículo 7, y ellos dijeron, aquel hombre nos preguntó expresamente acerca de nosotros y de nuestra parentela, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y le declaramos conforme a estas preguntas. En Génesis 44:5 nos dice, cuando le esconden la copa, no es esta en la cual bebe mi señor, y con lo que suele adivinar, sabemos que Joseph no practicaba adivinación, simplemente sabía sabía lo que había pasado y les hizo creer que estaba adivinando, pero no era eso. Y es lo mismo también con Yeshua, amados. Muchas cosas, la amada casa de Judá no lo recibe. ¿Por qué? Pues porque se les presentó como un Mesías que permite comer cerdo, que ya no le importa el Shabbat, que permite, que cambió las fiestas por fiestas de otros dioses, etcétera. Entonces, es exactamente como el mismo paralelismo. Es una identidad completamente diferente, pero pues bueno, era parte del plan. Y pues bueno, amados, ya era la última. Entonces, pues bueno, aquí podemos sacar mucha más información. ¿Por qué? Porque recuerden que tomó a Benjamín y Judá se quedó como aval, y esto que nos remonta, pues obviamente la amada casa de Judá, el reino de Judá, perdón, donde estaba Judá y Benjamín. ¿Por qué la copa de plata fue escondida dentro del saco de Benjamín? Redención, amados. Es decir, el Padre tendría misericordia, recordemos que ellos no fueron repudiados, solamente la casa de Israel, precisamente para cumplir sus planes. Entonces también podemos ver otra interpretación también del por qué la copa. Y pues bueno, hasta aquí, amados, viene siendo la administración. Ya más adelante vamos a ver esta escena maravillosa de cuando Joseph se les revela a sus hermanos. Y pues por mientras, quedémonos con esto, amados. Sabemos que el Padre está en control de todo. Démosle siempre el lugar que corresponde al Padre, la honra, la gloria. Confiemos en los tiempos del Padre. Joseph quedó 12 años dentro de la cárcel. Te pregunto algo, a lo mejor tú al primer año, al segundo año yo hubieras perdido la fe, a lo mejor yo desde los 6 meses. Sin embargo, por muy oscuro que se vea el panorama, siempre recuerda que el Padre está en control de todo. Nunca pierdas esa fe porque Joseph fue probado, fue probado. Y sí, cometió pues a lo mejor errores. En un principio, ¿qué nos muestra también la escritura? Pues que Joseph, al pasar ya de esos años, justamente le dice al copero, por favor, acuérdate de mí, ¿no? Dile al faraón, es decir, confío más en el copero que en el Todopoderoso. Dicen los sabios judíos que eso le costó 2 años más de cárcel. Entonces, nunca dejemos de confiar en el Padre, los tiempos de Él son perfectos y nos damos cuenta que a veces pensamos que tarda, ¿no? Pensamos que pueda tardar, pero Él actúa cuando tiene que actuar. Entonces, esta viene siendo la porción, amados. Espero que sea de bendición y pues bueno, Shabbat Shalom.